¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Regresando aquí de nuevo, estamos en un episodio más, muy felices con Edson porque ya pasaron las fiestas patrias, pero seguimos compartiendo con ustedes en Radio Sepja 90.1 FM en su programa Contrapoder, gracias a la Fundación Nuevo Paradigma también por el apoyo que siempre nos da al movimiento que está con nosotros y del cual representamos y somos parte. Edson, ¿cómo has estado? ¿Cómo ha estado tu periodo largo también? ¿Qué tal, Edu? Todo bonito, ¿no? 2 días de vacaciones, como se dice. Esta es mi casa. He estado en la compu, he estado jugando videojueguitos. Me he divertido. Está bonito, está bonito. ¿Y cómo está el resto de la población del país, ¿no? Que nos está escuchando. Igual que han hecho en su feriado largo, han salido al parque, han ido a comerse un churrasco. Espero que sin fotos. Sí, espero que les haya ido bien a toda la gente. Aprovecho para saludar igual a mi familia cochabambina, a mi mamá que me quiere mucho y que siempre dice que ve el programa, así que saludo a la distancia. Siempre es un placer ser acompañado por gente que te quiere mucho y que sigue. El otro día me dijo, oye hijito, ¿cuándo vas a pagar la apuesta al Edson? Me he dicho yo, ¿qué? He dicho, así que así las cosas por la situación. Y bueno, pues, perdón, me estaba distrayendo un poco. Justo el fin de semana en Cochabamba ha estado súper caluroso, ¿no? La verdad, ha sido un feriado largo donde mucha gente llegó a la ciudad de Cochabamba porque es un lugar hermoso, es de las mejores ciudades para turistear, para la juventud, para poder hacer actividades fuera de lo normal. Encontramos Corani, encontramos Villa Tunari, encontramos diferentes lugares como el Cerro San Pedro, tenemos el Cristo Ayaziba. Se tiene también lindas autopistas, carreteras, pequeños lugares como las ciclovías, lugares culturales en pleno centro, tenemos teatros, tenemos lugares de comida, malls, existe un clima que te da para poder salir a las calles a comer un churrasquito en familia. Realmente como amo mi ciudad Cochabamba, que la he extrañado mucho a aquella hermosa ciudad que me vio nacer. Ya, bien patriota Cochabamba. Claro, es un bonito departamento, ¿no? Y tiene ferias cada semana. Te cuento, ¿no? Tú tal vez nos has visto igual. Con nuestro compañero Rory nos vamos de vez en cuando, algún fin de semana, a pueblear ahí, a ver cómo están las ferias, a degustar un poquito los platos típicos que hay en Cochabamba. Que puta, viejo. En cada feria que vas, platos riquísimos. Ahí tienes que venir con nosotros uno de estos fines de semana que estés por aquí. Sí, el próximo fin, de hecho... Lo más probable es que tenga oportunidades de estar allá. Veremos qué pasa. Sinceramente, mi agenda siempre es de cabeza, pero necesitamos una reunión presencial donde compartamos con la gente otra forma de hacer programa, porque igual se disfruta, ¿no? Estando cerca y compartiendo un poquito. Y de lugares diversos también. Podemos hacer un live, Facebook Live, un TikTok Live, que a la gente le puede gustar. Sigamos conversando. Edson, ¿qué tenemos para el día de hoy? ¿Qué se viene? A ver... Bueno, Edu, tenemos la parte más importante, ¿no?, del programa, que creo que es lo que todos nosotros bolivianos hemos estado dando vueltas en nuestra cabeza, conversando con nuestros vecinos, con nuestros amigos, la gente de nuestro trabajo, estos días. Las repercusiones que ha habido después del 6 de agosto, que ha sido el discurso que ha dado el presidente Rodrigo Paz, el vicepresidente Lara, ahí en Sucre, y las proyecciones de lo que quieren que sea el país, si se ha resuelto, si no, o cómo están analizando esto. Hemos cumplido 201 años de independencia y los bolivianos están hablando de eso. Yo quiero creer que es así, ¿no? Porque es una fecha muy importante que define nuestra sociedad. Así que es un tema de discusión y eso vamos a tocar. Ahí hemos sacado algunas cositas que nos han parecido interesantes del discurso del presidente y las vamos a analizar para ver cómo está repercutiendo esto. Absolutamente tienes toda la razón, Edson. Tenemos un 6 de agosto cargado de actividades. Yo particularmente, como estoy en este momento de mi vida transcurriendo días en Sucre, tengo mucha información de primera mano. Yo lo vi a Rodrigo Paz en la iglesia cuando llegó directamente a la actividad protocolar de la iglesia. Yo vi los desfiles previos del 5 de agosto aquí cuando llegaron y se reunieron con el capitán Lara, el vicepresidente Lara. Se han reunido, el Tribunal Supremo de Justicia hizo una reunión en sus instalaciones, incluidos muchos diputados,
incluidos, sí, diputados y senadores que estuvieron presentes en esta actividad muy privada. Pero también tengo información de que, y es público, que se han reunido en otros espacios, como con autoridades del Tribunal Constitucional. Tuvo reuniones el compañero, o bueno, el vicepresidente Edman Lara. Y bueno, ahí entre las actividades que siempre aprovecha la gente para poder, no sé, generar nexos políticos, muchos diputados, senadores y asambleístas en general, tanto departamentales, han aprovechado de visitar instituciones aquí. He visto amigos míos que son asambleístas que estuvieron por Sucre, que son de Tarija, y otros también que son de otros departamentos como de La Paz, de Cochabamba, concejales, autoridades con un renombre pesado, estuvieron aquí. También se dio la reunión de gobernadores con el presidente. Che, tantas cosas que han pasado en Sucre estos últimos días. Ha sido destacado, ¿no? Que se hayan reunido así, que aunque sea poquito, se ha proyectado más o menos cómo se quiere que se vaya a futuro en este tema de 50-50, de la redistribución de los recursos y la reasignación de deberes hacia las regiones, ¿no? Igual es un tema importante que la población esté esperando. Ya hace varios años muchas regiones vienen pidiendo federalismo, autonomías completas, autonomías totalmente, digamos, completadas en toda su estructura. Y este tema es algo que la gente estaba esperando, ha visto, ¿no? Y ha analizado cómo está la situación, cómo está el tema de Santa Cruz, cuál es la posición de Loza respecto a estas cosas, que también es, digamos, uno de los gobernadores radicalizados contra el gobierno, que cuestiona más que otros, no sé, las medidas. También, pero Cochabamba es uno de los departamentos grandes y va a tener harto que jugar en este tema de 50-50, de la redistribución de recursos, del pacto fiscal, de las autonomías. Sí, 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 sí. Yo creo que principalmente lo que ha llamado mucho la atención, fuera de las cosas que se han prometido, porque han habido este supuesto 50-50 como parte de las promesas de campaña de Rodrigo Paz, que insisten que se van a cumplir y se van a dar, pero no deja de ser discurso de momento. Esperemos que hayan acciones concretas. Esperaba yo sorprenderme con el discurso, con algunas ya cosas hechas o en marcha. No, tampoco tuvo una repercusión más allá de las fotos que sí llaman la atención, reunidos los 9 gobernadores de Bolivia junto a Rodrigo Paz. Vi, por ejemplo, cuando Rodrigo Paz estaba dando un discurso por la noche del 5 de agosto aquí en Sucre, hubo abucheos, mucha gente que lo ha abucheado, y que vi alguna entrevista de alguna amiga nuestra, de Natalia Aparicio, que decía que sería bueno que eso sea que la gente del gobierno mida eso como un termómetro social, donde se dé cuenta de que fuera del palacio del gobierno no es lo mismo, pues, estando fuera y adentro, que piensan que adentro están haciendo todas las cosas bien, que parece que la están logrando, que están súper exitosos, pero sales a las calles y ves una realidad muy diferente, ¿no? Eso, entre las cosas que yo identifiqué. Igual vi que los recibieron, obviamente en todo lugar hay pequeños nichos de personas seguidoras afines a cualquier tipo de partido o denominación. Y en este caso vi cómo los recibieron bien a Leonardo Loza, con mucha serpentina y muchas cosas ostentosas. Sin embargo, también en otros sectores, cuando tenía otro tipo de actividades, también le miraban medio fuera del lugar, ¿no? Hubo un poco de todo, sinceramente. Yo me esperaba tal vez una repercusión mucho más amplia de, por ejemplo, el gobernador de Santa Cruz, JP, que llegó con patada voladora, aprendiendo y reaprendiendo bastante en su campaña electoral, pero hasta ahora el único que ha estado de momento a la altura de las propuestas de campaña, la repercusión mediática de campaña y la ejecución de su cargo como, en el caso suyo, máxima autoridad ejecutiva. Hablamos de el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, que sigue dando impactos fuertes relacionados a lo que está demostrando. Veremos cómo avanza todo, pero bueno, no me quiero desviar mucho del tema. Yo justo te iba a hacer desviar de ese tema, ¿no? Porque también, justo lo has mencionado, yo te iba a hablar de eso. ¿Cómo estaba el tema de los abucheos? Ya que tú has estado casi en primera fila viendo eso.
Y sí tienes razón, ¿no? Porque Rodrigo Paz o los políticos de La Paz tienden a considerar que lo que pasa dentro de la Asamblea Legislativa, dentro de la Casa Grande del Pueblo, es, digamos, lo que pasa en el país, que un pensamiento más alejado de la realidad no puede haber, ¿no? No hay que pensar que la hija del presidente y la esposa del presidente son, digamos, los referentes de si el gobierno lo está haciendo bien o mal, porque obviamente están sesgadas en su juicio. Así que sí, el gobierno, el Paz, tenía que pisar la calle en algún momento y ver cómo está la cosa. Él sabía, digamos, de quiénes son los que le están apoyando, quiénes le hacen barra. Había una diputada, ¿no?, que ha salido a decir que a defenderlo después de este tema de los abucheos, pero ya se nota quién, digamos, te está gritando por convicción, porque las cosas están mal, quién lo está haciendo con mala onda, digamos, porque es parte de estos grupos de choque políticos, que cada político tiene un grupo de choque en su contra, y quién ahí te está alabando solo porque está trabajando para vos, porque es parte del ministerio que ellos han mandado con una orden, que los han convocado para hacer barra, para llevar flores, para salir a abrazar, a saludar al presidente. Sí, mi presidente está haciendo muy bien. Se sabe, digamos, el presidente mismo tendría que saberlo, digamos, y la población nota esas cosas. El abucheo ha sido real, ¿no? Si yo hubiera estado ahí, también hubiera gritado ¡pollo! Y nada, sí, un poquito para acentuar ese temita, pero vamos al tema del discurso de Rodrigo. ¿O quieres comenzar por el Lara? No sé, ya abierto ellos el debate. Sí, sí. Vamos un poco con Lara para hacer. Voy a hacer una recapitulación cómo he visto yo el 6 de agosto aquí. Eh, para empezar, tienes razón, Edson, en comentarnos un poco sobre que si bien hay abucheos reales y mucha gente que apoya, también tenemos decenas de funcionarios en todo el país, que están decenas de miles de funcionarios en el país que están por todo lado claramente defendiendo su fuente laboral y que eso genera un falso apoyo en redes sociales al gobierno. Eso es cierto también. Yo recuerdo que estaba el 5 de agosto caminando en la noche, salí a dar una vuelta por un lugar público donde hay gente que se mueve y estuve ahí feliz, todo tranquilo, me retiré a una hora que ya era 6 de agosto y todo tranquilo. Al día siguiente tuve que despertarme muy temprano, 5 de la mañana ya estaba en movimiento porque era 6 de agosto y aquí se vive con todo. Había mucho movimiento, como yo conozco el diario Vivir de Sucre, realmente se llena, estaba rebalsando de funcionarios de todo lado. Tanto, por ejemplo, llega el gobernador de Santa Cruz, llega con 20 personas mínimamente, porque llega protocolo, llega su comunicador, llega su equipo, su jefe de gabinete, peor aún si es un presidente, ¿no? De hecho, incluso un mes antes llegan más de 20 personas del gobierno nacional para poder armar el acto protocolar del 6 de agosto, poder adornar, ponerla muy, pero muy bella a la Casa de la Libertad, porque es el lugar donde se da el discurso. Un dato no menor es que en el gobierno de Evo Morales se integró, no sé si has visto algún video, pero ya se quitó para este evento y no sé si lo van a volver a reponer, pero en la época de Evo Morales se integró a dos personajes, si mal no recuerdo, es Tupac Katari y Bartolina Sisa, quienes fueron incluidos en la Casa de la Libertad por encima de donde están los cuadros icónicos e históricos de Simón Bolívar y Antonio José de Sucre. Hay fotos reales que los pusieron ahí por encima y realmente estéticamente no se veía muy bien, pero entendemos el significado que tiene de poder también tenerlos como parte importante de la lucha y de la liberación del país, ¿no? Sin embargo, noté yo que entro, no muchas veces, pero al mes una vez o dos veces estoy por la Casa de la Libertad por diferentes eventos y ya no estaba. El 5 de agosto ya no estaba en la mañana y dio el discurso Rodrigo Paz sin tener atrás esos cuadros colocados en su momento por Evo Morales. En fin, un dato que me pareció bien interesante de la forma en la que se está incluso mandando algún mensaje de lo que muchos también quieren y sueñan con esa, entre comillas, regresar a la república, que es un pedido más
de coqueteo con gente del lado de la derecha sobre todo. Bueno, pues avanzando un poquito en el discurso, ahora sí. Los actos comenzaron temprano, hubo ofrenda floral, luego entraron a la, a la iglesia que está en plena, a la catedral que está en pleno lugar de la plaza 25 de mayo aquí, en la plaza principal, y llegó tarde Rodrigo Paz, entró ya cuando la misa estaba por la mitad o terminando, ingresó a la catedral, estuvo un rato ahí, acabó y se fue directo a la Casa de la Libertad a dar el discurso. Sin embargo, antes ya estaba acomodado en el espacio Edman Lara y estaba dando su discurso. Él mencionó algo que tiene que ver con que el gobierno está gobernando con mentiras, el gobierno deje de mentirle a la gente, que la gente se da cuenta. Hubieron algunas risas o carcajadas o personas que metían una cara medio patético lo que dice, dado a que su palabra ha sido desprestigiada con el tiempo, ¿no? Pero creo yo que si lo diría otra persona sería muy bien recibido, ¿no? Porque claramente el gobierno de Rodrigo Paz ha maquillado las cosas que han pasado con una suerte de oratoria fina y también mucha mentira. Pero bueno, eso desde un criterio muy personal, ¿no? Luego llegó Rodrigo Paz, se dieron la mano, así súper casual, súper interesante, y dio su discurso, ¿no? Sinceramente, yo cuando dio el discurso de Rodrigo Paz, yo ya no estaba ahí, me salí un cachito, me fui a descansar, sabía que iba a durar bastante, lo veía en TikTok, como es cadena abierta, nacional, pública, y todos tienen que hacerlo, lo veías en todo lado, en todos lados salió, y bueno, fue algo que al principio sí me abusió porque no veía algún tipo de información clara, precisa, que sea cambiante o que sea tan impactante que digamos hasta ahora lo que Rodrigo Paz anunció, su paquete de medidas. No, hubo un discurso de siempre de reconciliación, de que no nos hagamos daños como bolivianos, que la economía tiene que levantarse, habló un poco también del diálogo, cosas que siempre lo ha mencionado en estos últimos tiempos de crisis. Un discurso simbólico en realidad, ¿no? Porque los analistas han estado diciendo toda esta semana que es más, bueno, y la población en general ha sacado esa conclusión de que este discurso ha sido más buenas intenciones, más como respondería Miss Bolivia, ¿no? Queremos paz y amor para Bolivia, queremos progreso, queremos justicia, queremos mejorar, pero no explica cómo mejorar. Es más como yo quisiera que Bolivia mejore, me gustaría ver una Bolivia descentralizada, me gustaría que no haya un país tranca, lo vamos a lograr algún día, pero es como lo mismo que habló respecto del tema del 50-50, eso al comienzo de su gestión como presidente, que ya, 50-50 es una idea clara, de 50 para el Estado central y 50 para las regiones. ¿Cuándo? No ha sabido responder. Y no ha sabido responder esa pregunta tan sencilla que se ha cargado se ha cargado funcionarios con eso, se ha cargado su discurso, se ha cargado su prestigio, por no saber responder eso porque no lo tenía planificado. Y así ha sido más o menos su discurso. Recuperar la confianza económica del país. ¿Cómo? No sabemos, porque ahorita seguimos en incertidumbre. Has visto cómo está el pollo, el precio del pollo, de la carne, en realidad. Ese pollo. Esa es la realidad que ven los bolivianos, ¿no? Pollo a 20, 25, 27 bolivianos el kilo, que es una cosa imposible de procesar, ¿no? Todavía vemos las filas de vehículos para cargar diésel, que es algo que hace varias semanas ya debería haber muerto ese tema, pero sigue ahí vigente. O sea, la confianza económica, ¿dónde? ¿Cómo? No se sabe. Modernizar el Estado. Han pasado ya casi 9 meses, pero no sé qué piensas tú, pero yo veo al Estado totalmente igual a como era antes, hace un año, hace 5 años, hace 15 años. ¿Tú qué dices de eso? Perfecto, me tocas un tema muy importante, Edson. Vemos un cambio real en la administración pública, que es muy diferente el cambio de discurso y el cambio en la administración pública. Son cosas que deberían ir de la mano por la coherencia que uno debe decir. Por ejemplo, es de innovación, debe decir
alto a la corrupción, en el discurso debe estar incluido el diálogo, la pacificación, transparencia, lo que siempre se dice. Sin embargo, se refleja en cómo se está administrando nuestro gobierno, y eso influye también o mejor dicho, eso se refleja en lo que está funcionando o no en el país. Por ejemplo, Boliviana de Aviación está haciendo lo mismo que hacía con la administración de el mismo Evo Morales y también a Lucho Arce, ¿no? Tenemos otras empresas deficitarias que ya sabemos que no dan ningún fruto y que se habla de que se van a cesar, pero no ha habido realmente este tipo de cierres de empresas importantes o que generen mucho gasto. También hablamos de que sigue igual mucho funcionario de la época de Lucho Arce, de Evo Morales, porque dicen que claramente están protegidos también por la normativa laboral del país, ¿no? Y eso es cierto también, pero también hay que tomar medidas fuertes para ello, es decir, reforma, normativas legales de reforma, leyes importantes que puedan dar paso a una renovación también de funcionarios, ¿no? El tema, por ejemplo, que es muy delicado, pero las escalas salariales no se han modificado en comparación al gobierno de Lucho Arce, donde se notaba y se veía un despilfarro en muchos aspectos, sino obviamente hubo un lavado de imagen de que me reduzco al 50% el salario, pero obviamente esto es un acuerdo interno donde no va a afectar a los funcionarios, a la gente, sino solamente ministros y el mismo Rodrigo Paz, ¿no? Son cositas que nos quedan pendientes, y respondiéndote para no alargarme tanto con este tema, Edson, creo que no ha habido un cambio real en la administración pública, porque seguimos viendo los mismos errores, la misma situación en la aduana, por ejemplo, que una propuesta era eliminación de la aduana, ya reducción de aduana, ya menor control de precios y de ingreso y de salida de productos bolivianos y de industria extranjera. No tenemos resultados, ¿no? Lamentablemente es muy triste dar la razón a la gente que compara el gobierno de Luis Arce diciendo que tenía hasta Evo Morales en campaña de destrucción al mismo Lucho Arce, y ha tenido tal vez, no sé si Lucho Arce precisamente, pero mejor equipo de gabinete también para poder moverse estratégicamente y soportar embates muy fuertes, ¿no? Tenemos el ejemplo, ¿no? De hace unas semanas cuando el gobierno anunció esta reducción de salarios, que la gente pensaba que iban a ser obligatorios para el sector de los funcionarios públicos, que no lo era, que solo era para las cabezas y solo era voluntario, pero que aún, a pesar de ser voluntario, ellos se habían comprometido a hacer esa redistribución de sus ingresos. ¿Qué se sabe de eso hasta ahora? Es difícil saber porque el Estado sigue siendo opaco en ese aspecto de la transparencia, y no se sabe si estos funcionarios han hecho de verdad este reingreso de dinero de lo que iban a dar voluntariamente. Si era la mitad voluntaria, pues si era voluntario, que les impedía dar el 10% o el 20%, tal vez han dado 5 pesos de forma voluntaria en regreso. No se sabe si lo han hecho o no. Ni el mismo Lara, que decía yo me voy a rebajar y yo estoy dispuesto a hacer esto por el bien de la nación, ni él lo ha hecho, digamos que ha sido confrontado con la prensa y con los analistas y con las figuras políticas sobre este tema. O sea, no ha pasado todas estas buenas intenciones, todos estas cosas, estos pequeños parches que ha intentado lanzar el gobierno para alivianar su posición política en relación a la gente. No se sabe si están funcionando. Así que tenemos una acumulación de problemas. La gente dice, no más discursos. En realidad, no importa cuántas buenas intenciones tenga el gobierno. Mientras sean buenas intenciones y nada más, no va a servir para nada. Mejor sería que haga una acción concreta, en algún tema en específico, y ya, digamos, eso incluso puede superar con creces la deficiente actual gestión que está teniendo, porque está fallando en todos los aspectos. Yo he leído un pequeño artículo ayer lo escuché, no lo he comprobado, la verdad, y siendo sinceros, pero decía que
este tema de los dos ministerios que anunció que se iban a disolver, el de planificación y el de turismo, todavía siguen funcionando. O sea, ni siquiera se ha comenzado a tramitar este tema de su disolución. ¿Dónde está el Estado, digamos, ágil, dinámico? No, sigue fallando hasta en estas cosas suficientemente básicas. Totalmente, definitivamente la salida de José Luis Lupo del gobierno ha generado que el gobierno se reconfigure y tenga otra mirada que creo que no es una mirada como antes, tal vez que tenía cierta cercanía a lo positivo. De hecho, la primera foto del nuevo gabinete donde habían puros hombres ha generado una repercusión de ese machismo de los hombres gobiernan el país, que sabemos que necesariamente no es que un hombre gobierne mal en sí mismo por ser hombre, sino es el tema de los valores de una persona, el tema de la formación académica, cultural de cada uno, pero también entendamos de que es un mensaje, que queramos o no, el poder mostrar un gabinete de puro hombres cuando estamos en una época en la que el ver ese tipo de imágenes genera mucha susceptibilidad, genera muchas críticas, sobre todo porque estamos en una época de cuotas de poder, estamos en una época de generar estos espacios para los diferentes sectores en situación de vulnerabilidad también. Pero bueno, avancemos un poquito y ya para cesar, porque estamos cesando este primer bloque del programa y no quería cesar igual sin mencionar lo que decías de los ministerios. Si bien van a desaparecer el término de ministro o ministra en tal área, en turismo y en lo otro, esto no va a quedar en una eliminación tanto de sus diferentes viceministerios, por ejemplo, que pueden ser absorbidos, como supuestamente desapareció el Ministerio de Justicia. Al final fue absorbido por el Ministerio de Presidencia de José Luis Lupo, que tenía prácticamente dos ministerios a su cargo, porque seguía habiendo la forma en la que uno se registra como abogado. No hubo cambios o modificaciones en las formas en las que se maneja y se estructura la coordinación de la justicia con el Ejecutivo y los otros órganos del Estado. Entonces podemos ver lo mismo, es decir, no necesariamente el que ya no haya una cabeza como ministro genera que la estructura de funcionarios, de direcciones, de oficinas caiga o se renueve o tenga un enfoque diferente, ¿no? Así que ese es un detalle importante a tomar en cuenta en este supuesto lavado de imagen de éramos, no sé, 20 ministerios, ahora somos 10, no, pero ¿cuántas oficinas, secretarías, direcciones van a cesarse o se va a mantener eso? Solamente van a ser absorbidas para que sea una mega estructura de un ministerio. Ese detalle quería tomarlo muy en cuenta. Tienes 20 ministerios, 25, no importa cuántos, los reduces, pero si estos menos ministerios trabajan incluso más lento porque tienen una nueva carga que no han previsto, que ha sido producto de que a Rodrigo Paz se haya ocurrido quitar pero toda su carga de trabajo, de gestión, se va a otras personas que no pueden administrar porque no han sido preparadas para eso, porque no están en la capacidad lógica de administrar eso. Incluso empeora las cosas porque tienes un ministerio, por ejemplo, un ministerio de planificación que no está operando como tal, que está integrado en otro, y ese otro no lo está gestionando como debería porque no sabe cómo hacerlo. Incluso es peor la situación porque tienes más carga, incluso sigues manteniendo a tus funcionarios, pero tus funcionarios ya no saben cómo trabajar porque les has movido la cabeza, y esta cabeza que se tiene que encargar de esto no está capacitada o no puede hacerlo al nivel que lo haría un espacio independiente. Así que puede que estemos incluso en un estado más lento del que teníamos antes de que se eliminaran estos ministerios. Incluso la independencia de un ministerio que trabaje en temas de cultura o en temas de turismo hace que el enfoque de todos los funcionarios de ahí sea ese, tengan un presupuesto designado como ministerio y no dependan de diferentes carteras administrativas que van a hacer burocrático la decisión de los viceministerios, de las direcciones, porque van a pasar por otro tipo de estructuras y lógicas de trabajo que ya estaban incluidas en un ministerio, ¿no? Así que sí, puede incluso ralentizar el trabajo o
generar menor presupuesto para áreas que parecen no tan importantes, pero si hablamos de economía naranja, si hablamos de economía circular, tenemos que hablar de turismo, tenemos que hablar de formas en la que no solamente sea la minería o los hidrocarburos la forma más importante del país para generar ingresos, ¿no? Debemos cambiar de enfoque, de paradigma, y solo se genera a través de las oportunidades al turismo y a las formas digitales también de la innovación de generar contenido diferente en economía. Eso, Edson, con eso cerramos esta parte que ya estamos a tope y nos vamos al próximo bloque. Regresamos con más aquí en Contrapoder. No se pierdan, salimos en vivo. Ya volvemos con Contrapoder. Estamos de regreso con Contrapoder. Regresamos con más aquí en Contrapoder. Estamos compartiendo con Edson nuevamente en Rayos F 90.1 FM. Gracias siempre por el espacio. Gracias a todos los que nos siguen a través de la señal abierta, también por los medios digitales, por el TikTok, por el Facebook y también por el Instagram el mío. Por ejemplo, yo subo siempre algún contenido de esto, aunque el Edson y el Zori no son mucho de Instagram. Muy poco, sinceramente, son más de Facebook por las etapas, ¿no? Por las edades, yo creo. Yo soy más chaviza, tal vez. Como yo tengo 22, digamos, y el Edson tiene unos 15 años más que yo. Tengo 25, por si acaso. Estoy revisando un poco lo que tenemos planificado. Hablaremos un poco de cultura y luego pasamos a las desgracias. Este viernes es Urcupiña. Y de aquí a 3 semanas, aprox, tenemos Guadalupe aquí en Sucre, que es Urcupiña, digamos. Estamos con muchas actividades festivas que distrae un poco de los problemas del país, pero también nos hace bien, ¿no? Poder tener ese tipo de eventos culturales que nos llena de diversión, también trae economía al país. Esperemos que atraigan muchos turistas, esperemos que así sea realmente. Las alacitas de Urcupiña son bien lindas y también dentro de ello no dejemos de mencionar la inseguridad que puede haber o la seguridad de estos espacios para los turistas, para la gente en general. Todo lo que ha ido sucediendo en el país siempre genera a que pensemos en que no le pase nada a la gente que venga o no se lleve una mala experiencia por los hechos delictivos que está pasando, y en Cochabamba, que ha ido incrementándose a lo largo de los últimos meses. A esta fiesta de Urcupiña, que es una de las más grandes, yo diría que es la más grande incluso del país, llega gente de todo el mundo. Viene, principalmente creo que viene de Argentina, un montonazo de gente que es entre argentinos y bolivianos que viven en Argentina, que tienen su descendencia allá. Se vienen en masa a este lado para, digamos, cumplir con sus promesas. Llevan sus virgencitas, hacen todo este ritual de subir hasta la iglesia ahí arriba, y la fiesta más grande de todas, que es la entrada de Urcupiña, donde mi mamá está bailando este año también. Ya son como 10 años que está bailando en Urcupiña. Es una fanática de eso. Ah, sí, 10 años. 10 años bailando en Urcupiña, o sea, es una situación. Tiene un montón de trajes y le gusta bailar morenada. Porque hacen promesa, ¿no? 3 años creo que es para promesa, algo así, bailan y luego ya no bailan más. En ese aspecto yo soy un poco conocedor, ¿no? No sé mucho, no acostumbro a ir mucho a Urcupiña. Sí, me gusta ir a las citas. Y hace años iba al tema a picar piedra, ¿no? Ahí arriba. Que era más que todo por compartir con la familia que iba. Mi papá era el que iba a sacar las piedritas. Es una cosa increíblemente grande y que hace saltar por todos los aires a Quillacollo. Quillacollo es una ciudad pequeña, digamos, y muchas de sus calles no abastecen para la cantidad de gente que está ahí. Tú has debido estar ahí también varios años, seguro has ido a las caminatas nocturnas en la noche. Pero es una cosa que a veces no abastece. Las calles son muy pequeñas, eso habría que ver cómo hacer para ensanchar esos lugares, porque justo hay zonas por donde pasa la entrada donde no se puede circular. Es peor que el Corso aquí en Cochabamba. En Urcupiña, bueno, ¿no? Sí.
esta es la parte problemática que siempre ponemos nosotros. Vamos a hablar de lo bonito, que son las danzas, la cultura, la devoción. ¿Tú qué opinas de eso, querido Edu? Yo creo que, por un lado, para cerrar lo que decías, sí, hay lugares que son muy chiquitos. La verdad, si tuviese mayor inversión, crecería cada vez más Urcupiña, porque yo cuando tenía unos 12 años veía ostentoso hablar de Urcupiña. Ahora es una festividad que sí se da cada año, pero no sé, no veo ese impacto mediático digital que pudo haber tenido, como lo tiene, por ejemplo, el Carnaval de Oruro, y ves gente que se lanza al éxito y hace mil locuras, ¿no? Pero bueno, son etapas. Esperemos que siga creciendo. En lo bueno es que tenemos una fiesta icónica, representativa en Cochabamba, más allá del Corso de Corsos, que también es muy interesante. Me parece muy lindo porque refleja un aspecto más cultural en relación a las alacitas que hay allá, que se realizan, que vas a picar piedra, que entran con devoción, que hay medios de comunicación cubriendo, y que eso ya se hace con tantas, pero tantas repeticiones de años, que sinceramente ya es parte de lo que nosotros somos, ¿no? Yo nunca participé de Urcupiña bailando, de hecho participé escasa vez en alguna entrada, sí tocaba trompeta, entonces así entra alguna vez, que es otra experiencia igual. Y lo que me genera, es que solo hablo de cosas negativas, creo, pero ya, pero el tema, por ejemplo, del alcohol sí es algo descontrolado, ¿no? Sinceramente, el alcohol es una locura. Siempre se puede criticar, ¿no? A Urcupiña, igual al Corso cuando se hace aquí en Cochabamba, pero no hay que ser ciegos, ¿no? No hay que ser hipócritas, porque las autoridades obviamente, digamos, tienen prohibido el consumo de alcohol, pero es una de esas típicas prohibiciones de mentiritas, de alacitas, como quien dice, porque si te vas ahí a caminar un rato, ves que por todas partes la gente está bebiendo, y ya cuando son las 6 de la tarde, 7 de la noche, por aquí, por allá, hay cualquier cosa que está pasando ahí, porque la gente está completamente ida por la bebida, y eso no sé cómo se puede, digamos, eliminar, porque se dice, ¿no?, que es parte de la cultura, incluso cochabambina, boliviana, este tema de beber en las fiestas, y los detractores, la gente que no le gusta el Urcupiña, la gente que protesta contra todas estas festividades, dice, es una excusa para beber. Es una excusa para farrear, que no lo hacen por devoción, lo hacen para farrear. Y digamos, en algunos casos supongo que tienen razón, ¿no? Pero hay otros que sí lo hacen por cierta devoción religiosa, cierta convicción en lo que esta festividad representa, digamos, en la gente que le tiene más respeto. Y eso se tiene que respetar, yo pienso. Sí. Y hace poco también pasó el Gran Poder en La Paz, ¿no? Hay muchas festividades, Chutillos creo que ya pasó también en Potosí. Cada una tiene sus entradas que sinceramente dejan mucha diversión. Esperemos que sana, y que si algún día yo participo sea para bien, no para andar botado por la calle ahí tomando. Hay incluso dos subdivisiones de esta festividad, ¿no? Porque, mira, está la fiesta, la entrada de Urcupiña, ya que todos conocen, la principal, grande, ya que son con las fraternidades, con las danzas, los trajes así súper elegantes, bonitos, nuevos, y todo. Y ahí está otra que es la entrada autóctona, que se hace en otro día diferente, que se lo entiende como algo más humilde, más ancestral, más antiguo, que creo que ahí es donde has debido participar, porque mis compañeritos de Nuevo Paradigma participaban ahí. ¿Por qué? Porque lo veían a la entrada muy comercial, y estos tienen una cosmovisión diferente, lo hacen más por el tema de la cultura, y se iban a la entrada autóctona, pero no les gustaba la entrada folclórica. Hay esa división de pensamientos también, ¿no? Creo que si buscas entre los fanáticos encuentras de todo, ¿no? Hay el que va para pasear con su chica, el que va para bailar, el que va para tomar, el que va para reivindicar a sus ancestros culturales a través de la quena, la zampoña, el bombito, que a vos también te gusta hacer eso. Sí, me encanta.
y hay a quienes les gusta ir a exhibir el lujo, todo lo que pueden poseer, porque esto también es capital económico Exacto, y social. exacto. Y la gente, digamos, que se pasa 3 horas en el gimnasio, la gente que tiene tiempo y recursos para estar, digamos, todos los días ensayando las danzas, se autopercibe como gente pudiente, digamos. Le gusta exhibirse ahí, le gusta mostrar, miren, yo pues, tengo mi traje de 2.000, 3.000, 10.000 bolivianos y que yo voy a bailar. Y muchas señoras bailan incluso con joyas por todo lado, no solamente el traje bordado, sino joyas por todo lado. Es una situación, tienes razón, que influye mucho el poder aumentar prestigio, capital económico y cultural, porque incluso para participar de una fraternidad como mi viejo San Simón o los caporales San Simón, hay pues requisitos, son diferentes grupos donde son selectos de alguna forma entre ellos mismos. Ya se cierran algunos entre personas conocidas. Hay como que fraternidad para todo gusto, ¿no? Como decías, tanto una actividad más cultural, más autóctona, como pueden haber así tan ostentosos que para ellos es poder demostrar que uno puede darse este tipo de lujos, porque incluso en mi caso, por ejemplo, el sacarme tiempo, unas 4 horitas de ensayo por día o 3 horitas por día, para mí es algo que no me daría en mi situación de actividades que tengo, ¿no? Sería un desgaste fuerte y aparte el comprarte cosas, los viajes, es todo un mundo, ¿no? Participar de eso. Dirigencia incluso ahí, no, perdón, pero no es de interés. Es todo un mundo, ¿no? Y en realidad, mira, en un país donde estamos, gran parte de la población está agonizando por el tema de que la comida está carísima, de que cada plato ahí en un restaurante le suben un boliviano cada día, cada semana, en donde la gente tiene que estar 1 día, 2 días haciendo fila en su camión, dentro de su camión, esperando que llegar a la estación de servicio para cargar diésel, digamos. Y hacia el otro lado puedes ver estas cosas y es como sorprendente ya todo el espectro de bolivianidad que tenemos aquí. Hay gente, digamos, que un plato de 15 bolivianos, de 20 bolivianos afecta a la economía. ¿Por qué? Digamos, el sueldo no es tan alto como uno quiere, es bajo, ya diciéndolo directamente, es un sueldo bajo, muy por debajo incluso del salario mínimo, que muchos trabajos son así aquí en este país, muy poco remunerados, que hay sobreoferta de trabajadores y donde tienes que competir contra 20, 30, 40 personas para conseguir un solo puesto informal de trabajo, digamos, por un trabajo miserable, por un salario miserable, mejor dicho, y ves estos otros símbolos de opulencia, de dinero, de posición económica, te hace pensar, ¿no? En todo lo extenso que hay en la economía boliviana. Exacto. Algunos te burlan de la crisis, dicen que no hay crisis, digamos, y para ellos es cierto, digamos, pero otros están pasando ya muy jodidos. Pero además te demuestra dónde están las prioridades de cada uno, porque en muchos casos hasta empeñan cosas, dejan cosas de prenda para poder estar a la altura de una fiesta que le toca, porque a veces son rotativas también en comunidades, que te toca recibir todas las actividades culturales como se hace comúnmente en Oruro, los famosos prestes y fiestas donde llegan artistas hasta internacionales a un pueblito para demostrar que yo he traído eso, yo soy el mero, ¿no? Y cajas y cajas y cajas y cajas de cerveza. En fin, eso para ir comentando un poco sobre la cultura boliviana en esta crisis económica con una ostenticidad tan alta en artistas internacionales. Y esta última cosita que mencionas, digamos, es algo que creo que nos conecta con el siguiente tema, ¿no? Que ya hay que ir avanzando con eso porque se nos va a ir acabando el tiempo y yo quiero tocarlo, digamos, porque ha sido una igual de los temas fuertes que ha habido en el país en estos últimos días, que ha sido este incendio, este mega incendio que ha habido en Santa Cruz, justo el 6 de agosto, digamos, una forma muy triste de festejar el aniversario de Bolivia, con un desastre total, digamos, que ha significado la pérdida incluso completa de grandes cantidades de mercadería.
Muy triste la situación, Edson. Gracias por comentarlo, porque en medio de tanta fiesta, de tanto regocijo que puede ser el disfrutar un feriadito largo, muchas familias su feriado largo lo han pasado intentando apagar las llamas del incendio, porque no solamente duró la noche de madrugada del 5 y todo el 6, sino que se extendió, no se pudo controlar como se debió haber hecho desde un inicio. Hubo tanta desesperación que la gente misma, como hemos visto en las redes sociales y en las noticias, intentaba sobrepasar la forma en la que estaba trabajando los bomberos y querían meterse a poder hacerlo de otra forma. No hubo un abastecimiento de bomberos adecuados, no porque ellos no sepan, sino porque no había la cantidad adecuada de bomberos por semejante incendio que ameritaba tener otro tipo de alertas tempranas de emergencia, lo que hizo que mucha gente perdiese sus bienes materiales. No se reportó, hasta donde yo tengo entendido, algún tema de fallecimiento de personas, que gracias a Dios no sucedió. Estamos conscientes de que esto es muy triste, porque mucha gente invierte en negocio y vive del negocio, ¿no? Y mantiene familias, e inclusive se presta dinero para poder abrir un negocio, para emprender, y hemos visto lágrimas muy duras, ¿no? Has visto en las redes sociales cómo la gente lloraba por su mercadería. Es muy triste. Esperemos que se repongan fácilmente, porque cuando uno está en el lugar de esa persona que ha perdido su capital, se ve el panorama muy difuso siempre. Los que hemos pasado por una situación de crisis económica sabemos que no es fácil levantarse, sobre todo sin tener una profesión o algo que te pueda apoyar. Así que bueno, esperemos que les vaya bien el camino y encuentren algún tipo de ayuda también gubernamental, que sea un primer impulso para una renovación de formas de trabajo. Como sociedad nos solidarizamos con las personas que han sufrido, digamos, las pérdidas por este incendio, obviamente, ¿no? Pero hay cosas que se critican, que se tienen que criticar sobre este tema, porque mira, en Santa Cruz no es el primer incendio enorme que hay en zonas comerciales. Creo que es el tercero ahí en muy pocos años que se está viendo, y casi es por la misma razón. Una estructura eléctrica deficiente, un sistema de mercados cerrados de caseta una al lado de la otra, que son muy pequeñas en muchos casos, que reflejan negligencia también en el procedimiento, en la organización de las cosas. Aquí en Cochabamba mismo, si te vas a la cancha, puedes ver las mismas situaciones. Cables que están por aquí, por allí, cosas que tú ves y dices, me da miedo este lugar porque en cualquier rato se puede quemar. Llueve un rato, se inunda todo porque no hay sistemas de drenaje. O sea, la suciedad de los mercados también. Sí, es una cosa de los que se critica, y esto es lo que se ha estado observando estos días, ya que ya se apagó el incendio en Barrio Lindo, pero que se está criticando de este lugar. Porque, mira, la teoría que dice, ¿no?, que pues, como era 6 de agosto, alguien estaba haciendo su coa, o estaba haciendo ahí, estaba chupando rico, ¿no? Sí, estaba chupando rico, digamos, y en un descuido ya prendió fuego a las cosas. Y como todo está ahí pegado uno al lado del otro, no hay sistemas de extintores, no hay nada de los que pueda hacer que se prevengan estos casos. Y tal vez esta gente tampoco ha recibido capacitación de cómo proceder en incendios, de cómo evacuar las zonas, de cómo, digamos, asegurar que haya los menores daños posibles, y tampoco han habido financiamiento para evitar esto. Y eso es a lo que me voy cuando te dije que el tema anterior se vinculaba con este, ¿no? El tema de la fiesta, y cuánto gasta uno para la fiesta y cuánto gasta uno para la inversión, para la protección, para la prevención. Recientemente el alcalde Mamen Saavedra les propuso a los comerciantes pagar una pequeña cuota de un boliviano para financiar a los bomberos, sistemas, digamos, de socorro en estos casos. Pero hay que ver si esta gente va a aceptar, porque a veces de un peso te micheas y no quieres poner, ¿no? Dices, yo por qué voy a poner un peso, pero pones 1000 ahí a ojos cerrados para tu fiesta, que no te importa. Exacto. Es un poco como vos, Edu.
Es un poco como, no. Pero sí, o sea, tienes razón de la lógica de que prioridades, prioridades, saber qué es importante, ¿no? Y mucha gente no tenemos esa cultura de el ahorro o el seguro, por ejemplo. Esa es una palabra bien escasa en Bolivia, ¿no? Como que, a ver, preguntarle, pues, quién tiene asegurado, no sé, su casa, su negocio. Solamente empresas grandes que, por ser empresa grande, es obligatorio tener ese tipo de registros en la parte contable, se hacen, pero un negocio pequeño también no piensa en temas de seguro, tener un seguro contra accidentes o otro tipo de formas de comprar, por ejemplo, o gastar, porque parece gastar, no inversión, en un equipo de incendios, ¿no? Entonces son cositas de ese estilo que hacen que pensemos en que falta una educación fuerte en temas de salvataje. Y mucho se les ha criticado a estas personas, decía, ¿no? Gente que está con 15, 20 puestos ahí adentro, que no es un pequeño trabajador que subsiste con lo que vende en el día, ¿no? No, si tienes 15 puestos, no eres ni siquiera un pequeño empresario. Esta gente, gran terrateniente, digamos, de los puestos en estos mercados, podría, digamos, financiarse tranquilamente estas cosas, pero no lo hace, porque no está en la cultura boliviana de prevenir esto. Se gasta en fiestas, pero en el desastre, digamos, estás ahí sufriendo. Has vivido toda tu vida farreándote, gastando como loco, semana tras semana, y comiendo rico, disfrutando de la vida bien, y te pasa una desgracia y no tenías ni una forma de salvataje para eso, y estás lamentándote, acusando a otros, culpando a otros, se haya culpado al gobierno, se haya culpado a la alcaldía, a la gobernación de Santa Cruz por este tema, pero lo primero que salía en los comentarios ante estas quejas era: es un barrio, es un mercado privado, o sea, ¿qué tiene que ver la alcaldía en esto? No tiene que ver nada, es una cosa privada, es como si se hubiera quemado una casa, una casa donde no se cumplían las normas mínimas, digamos, de seguridad, y se ha quemado, y esperas que la alcaldía te arregle tu casa, te haga una casa nueva para que tú entres de nuevo y sigas comportándote de la manera que te comportas. Lo mismo, venir, a pesar de que ya te ha pasado la desgracia. lo mismo billones de veces, ¿no? La gente decía eso, de que el gobierno no hace nada, ¿no? ¿Dónde está la alcaldía? ¿Dónde está el gobernador? Pero cuando obviamente entendemos de que esto es una situación privada, depende primero de ellos, ¿no? Y claramente el gobierno siempre debe actuar ante una crisis humanitaria, ante una situación de vulneración de derechos, ante situaciones de conflicto, de cualquier tipo de índole. Pero cuando vemos que lo vemos de otra perspectiva, en donde entendemos que si se quema una empresa mucho más formal o consolidada, vista como una empresa ya de otro tipo de personas, no de clase popular, sino de clase alta, entre comillas, pues ellos son los que tienen que arreglárselas, ¿no? Ahora, cuando claramente tiene este toque popular, porque es un mercado, toque popular porque tiene también incluida dirigencia, familias que viven de ello, y no son, es como que una pequeña sociedad, ¿no? No es un dueño de todo eso, sino es una sociedad de personas que mueven la situación. Se tergiversa un poco, ¿no? Y se cree que es culpa de las personas que no han prevenido, entre ellos la alcaldía, la gobernación. Entonces sí, es un tema muy delicado, pero esperemos que busquemos formas en las que no pueda volver a suceder esto. No sabía el dato que nos diste, de que el alcalde dijo un boliviano tal vez por persona, ¿no? Para una especie de fortalecimiento de la seguridad. Temas de prevención, sí. Sí. Bueno, esto sobre ese tema, Edson, para ya ir, tenemos cesando el programa. Mira cómo vuela, pero creo que era importante tomar en cuenta el vacío lindo en este programa del día de hoy. Vamos cesando, Edson, que tú metiste este tema que yo me sorprendí al escuchar un poco sobre Evo Morales, que se está rearticulando. No dejemos de lado estos temitas porque creo que son importantes para la coyuntura. No dejemos de lado que Evo Morales ha cometido fraude en el país, ¿no? Ha sido una autoridad que ha traicionado el sistema más elemental de la democracia.
ha desconocido un referéndum primero Ujú. y ha hecho o ha intentado hacer un fraude electoral después. Y todavía tiene a Absolutamente. su fan número uno en Lara diciendo, si Evo Morales hace un referéndum y gana, que el pueblo decida, que lo que vota el pueblo se respeta. Como si no supiera de historia este tipo, ¿no? Y bueno, la situación está así. Evo está tan tranquilo, tan libre en su chaco, que se da el lujo de hacer estas cosas, ¿no? Se pasea con el OSA de municipio en municipio dentro del trópico, de acto en acto, da sus discursos, habla mal del presidente. Todo, digamos, a vista y paciencia del gobierno que está así, digamos, de miedo de aprenderlo. Y por eso Evo Morales está tranquilo, digamos, y está pensando obviamente en su repostulación, porque se da cuenta, digamos, de que Rodrigo Paz no tiene cómo oponerse ya. Totalmente, yo creo lo mismo. Tocaste un tema que me parece interesante porque en algún acto público de entrega de obras o de actividades festivas de municipios, siempre están autoridades presentes, ¿no? Y en el caso dado de Cochabamba, tenemos en el sector del trópico a un Evo Morales como autoridad, sin ningún tipo de autoridad, al lado del gobernador, que sí él ha sido electo, quieramos o no, los dos entregando obras, estando presentes como guía. Ya hablábamos de que incluso criticó su podcast y otro tipo de cosas al señor Leonardo Loza, que lo tiene como su mentor, ¿no? Genera susceptibilidades, sí, genera el poder no dejar de lado que puede haber una desarticulación, porque tenemos un gobernador en Cochabamba que es ex masista, pero fuertemente evista sobre todo. Es un evista que puede dar el golpe popular que lo ha dado Edman Lara, porque no se necesita mucho un tema tanto ideológico o académico, sino hablamos de cómo una persona se representa con la otra, que hace mucho eso en política, y este es reflejo que da Loza al evismo, al que si entra Loza tenemos también a Evo Morales de combo, puede dar sorpresa más adelante. Y mira, yo te digo, ¿no? Evo Morales tiene actualmente 2 órdenes de aprehensión en su contra. Y ya ha habido toda esta controversia sobre si la policía quiere o no quiere detenerlo, si es prioridad o no. Que ya el ministro Oviedo ha dicho, es una altísima prioridad para nosotros este tema. No, nadie está por fuera de la ley, nadie está encima de la ley, todos tienen que acatarla. Pero aún así, digamos, Evo Morales pasea como si estuviera en su casa, como si aún fuera el presidente, está acompañando ahí a su ficha más cercana. Y te digo, cuando hay actividades del ejecutivo, ya sea, digamos, de presidentes, gobernadores o alcaldes, siempre hay policías alrededor porque son parte de la seguridad. Esos policías que están ahí, que lo han visto Evo Morales todo el fin de semana ahí paseándose de un lado al otro, tenían la instrucción de detenerlo, de mirarle feo aunque sea, de decirle aquí está tu orden de aprehensión, deberías irte nomás. O nuevamente Evo Morales se ha pasado por sus narices, se ha sacado fotos con ellos quizá, digamos, se ha salido, ¿cómo están mis compañeros policías? Y tal vez ellos han dicho, sí, señor Evo, señor presidente, ¿cómo le va? Mucho gusto. Eso es algo que no se sabe, digamos, pero estoy seguro de que ha habido policías en todos estos actos. No puede haber una seguridad alterna a la que tiene la policía, así que obligatoriamente, necesariamente tiene que haber policías ahí en estos actos, y no han movido ni un solo dedo para ni siquiera intimidar, digamos, a este buscado por la justicia que parece el presidente del trópico. Exactamente, parece otra nación donde se encuentra un presidente que estoy seguro de lo que Evo Morales dice y dictamina, incluso en el tema de justicia dentro del territorio del trópico de Cochabamba, es muy tomado en cuenta. Bueno, pues con eso cerramos el programa, Edson. Estamos con tiempo cumplido. Ha sido un programa más tranquilo, ¿no? O sea, por los temas no tanto, pero sí por el diálogo. Hemos conversado de cosas a nuestro gusto. Me gusta mucho poder tener ese tipo de charlas. Ayudan mucho a
a que fluya conversaciones diferentes en la radio, en los medios digitales, más conversado y más desde una perspectiva juvenil tal vez. Creo que nos debemos a ellos en realidad, ¿no? Porque nuestro trabajo está enfocado para ellos. Criticamos como criticarían ellos, con un poco más quizá de investigación a veces, pero digamos, volcando ese pensamiento de la población para la población. No estamos llevando ninguna agenda ahí oscura de algún ente que está en las sombras, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Así que bueno, pues esperemos tener un próximo programa martes junto a Zori y a Ariel, que sería bueno tenerlos igual para confrontar ideas. Esperemos que la próxima estén presentes con nosotros y nos despedimos con esto hasta el próximo programa aquí en Contrapoder. Ha sido un placer, un abrazo grande y nos vemos.